Muy buenas tardes, estimado Rafael Gertín. Por acá ya estamos conectados. Bienvenido. Buenas tardes, Oliver. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Bueno, en principio hablar un poco del contexto político. Hemos visto toda esta semana bastante convulsionada en torno a lo que se ha generado a propósito bien del Congreso de la República, el presidente Pedro Castillo, cómo se ha venido generando toda esta situación. Son muchas, de hecho, las opiniones que hay al respecto. Hay analistas internacionalistas pues, que aseguran que Castillo está condenado a dejar el poder en los próximos días. Quería saber, ¿comparte usted esta visión? Bueno, la situación está cada vez más complicada para el presidente, dado de que ya se ha abierto una investigación contra el presidente por parte de la Fiscalía, lo cual ya lo pone en una situación mucho más complicada. No puedo afirmar ni desmentir el hecho de que es muy probable, ¿no?, la posible salida del presidente. Vamos a ver también cómo se desarrollan las cosas. Si el fiscal de la Nación decidió abrir la investigación, es porque las pruebas que tiene en su poder cada vez son más contundentes. Así que esperemos de finalmente qué pasará en los próximos días, en las próximas semanas, y de eso va a depender la permanencia o no del presidente en el poder, que cada vez se vuelve más precaria. Según su análisis, ¿qué pudiera suponer esto ante esta realidad? ¿Cree que entonces la situación política acá en el país es insostenible? ¿Se puede catalogar en esa envergadura o aún queda por desarrollar un poco lo que puede ocurrir, los hechos, ¿no? Digamos. Bueno, ya por el tema político se le ha dado múltiples oportunidades al presidente para que coordine, para que ensamble, ¿no?, un gabinete mucho más conservador con personas que realmente tengan los pergaminos para ocupar los cargos ministeriales, pero vemos que insiste en el mismo error de poner personas no capacitadas en el gabinete, personas que tienen no un currículum, una preparación, una trayectoria, sino más bien pareciera que lo que tienen es contrario, porque cada vez no hay ningún gabinete que se salve. En todos los gabinetes siempre tiene que haber al menos una o dos figuras, o lo peor aún, la mayoría de figuras que tienen algún tipo de acusación, hayan sido acusados por algún tipo de delito, inclusive hayan estado en la cárcel, como es el último caso del ministro de Agricultura, o hayan sido acusados de asesinato, violencia familiar, hasta terrorismo, inclusive narcotráfico. Realmente estos nombramientos no le están jugando bien al presidente y tarde o temprano le van a pasar factura. Dicho sea de paso, ya le están pasando factura, ¿no? Yo creo, y esto sumado a la crisis económica que estamos atravesando, yo creo que cada vez la situación del presidente va a ser más precaria. No sabemos hasta cuándo puede aguantar, pero creo que me atrevo a decir que la situación es muy, pero muy precaria y más aún ahora agravado con el tema de la investigación de la Fiscalía. Yo creo que la situación cada vez se está poniendo más grave para la permanencia del presidente en el poder. Ahora, con relación a ese tema, justamente el día de ayer el presidente de la República, aprovechando lo que vendría siendo el Consejo de Ministros descentralizado en Loreto, hacía un llamado justamente para la justicia y decía que de alguna u otra manera aceleraran los procesos en los que en realidad para ellos sí existen pruebas de otros políticos, exministros, expresidentes, y asegura que pues no se archiven estos casos. Sin embargo, y quiero preguntarle justamente a usted, abogado, con relación a este tema, ellos tampoco han dado una respuesta efectiva. Veíamos cómo el presidente de la República también respondía al cuestionario a la fiscal Luz Taquire con respuesta como desconozco, no lo sé, respuesta que no daban ningún tipo de apertura a la investigación, al igual que la primera dama no quiso responder a los cuestionamientos. ¿De qué hablan entonces en este sentido? ¿Hay coherencia? ¿Qué lectura se le puede dar a esto, a ese llamado que están haciendo a que no se archiven los casos que están en investigación? Bueno, evidentemente se ve que el presidente se siente acorralado, ¿no?, al no contestar, al no ser claro, al atacar al Poder Judicial, a la Fiscalía, ¿no? Ha estado utilizando todos los medios para evitar una investigación cuando es cierto no tiene nada negativo, nada turbio. Si él se jacta de no robar ningún centavo al Estado peruano, entonces que se investigue cuál es el problema, ¿no? Y tampoco echarles la culpa a los gobiernos anteriores, porque es un viejo argumento que tienen los políticos que están en el poder,
de echarle la culpa a los políticos anteriores. Yo creo que en el Perú ya creo que los políticos, los presidentes anteriores están con investigaciones abiertas, muchos inclusive están detenidos, otros están en proceso de extradición, otros están ya iniciándose su juicio oral, así que la justicia quizás se esté demorando, pero creo que está llegando a las anteriores gestiones, ¿no? Lo que debemos preocuparnos ahora, y quien está en el poder, ¿no?, es el presidente Castillo, y él tiene que aclarar su situación porque, a diferencia de los estados anteriores, ellos ya no son presidentes, ya no tienen responsabilidad de gobierno. En cambio, la situación sí importa actualmente y mucho más que los anteriores porque él está ejerciendo el poder. Y si el presidente actual está involucrado en actos de corrupción, obviamente la situación del país se va a complicar y los más afectados vamos a ser todos los peruanos. Por eso que es importante, una vez que se aclare esta situación, para saber efectivamente si el presidente está capacitado moralmente para continuar en el cargo o se verá la posibilidad ya de buscar algún reemplazo. Bueno, la vicepresidenta también está cuestionada, se verá quizás un reemplazo en alguna figura del Congreso, pero necesitamos salir de esta crisis ya porque la situación económica se está complicando y necesitamos realmente un buen líder que nos conduzca al país en una situación que puede ser bastante difícil en el futuro. Abogado, pero es un tema bastante complicado, bastante grave. De hecho, y lo decíamos acá Contigo en la noticia, ha salido en todos los portales y en los medios de comunicación. Pedro Castillo se convierte en el primer presidente investigado estando en el cargo y por estar pues en actos vinculados a este. ¿Qué lectura se le puede dar a todo esto? Visitas ocultas, por ejemplo, a casa de la exministra Betsy Chávez, investigación fiscal ahora por organización criminal, también amigos de sobrinísimos, digamos, en puestos claves, precisos. Pero además de esto, pues Bruno Pacheco y Samir Villaverde, esos audios que han hablado de la coima recibida por Castillo. ¿Qué más debe ocurrir? Le pregunto a usted, Rafael Gertín, ¿qué más debe ocurrir para dar fin a esta inestabilidad política? Bueno, no es algo que me alegre y no creo que es un motivo de alegría para todos los peruanos. Si bien es cierto, tiene algo positivo, ¿no? Que oportunamente estamos descubriendo los manejos del Estado para que esta situación, esperamos ahora sí en el futuro, no vuelva a ocurrir. Yo creo que se tiene que continuar con las investigaciones, ¿no? Se tiene que llegar hasta el final para poner fin a esta situación y que el Congreso actúe como debe de actuar, ¿no? Yo creo que ya son muchos los indicios que estamos descubriendo y es el momento que el Congreso actúe y el Congreso sabe de qué manera debe actuar, ¿no? Y si el Congreso lastimosamente no actúa, está siendo cómplice y lejos de buscar la gobernabilidad, todo lo contrario, está complicando más la situación porque no estamos yendo hacia ningún lado, estamos entrampados, tenemos un presidente acorralado, tenemos un Congreso que no hace absolutamente nada, mientras hemos salido de una pandemia, estamos entrando en una crisis alimentaria. La situación obviamente para el país se complica mucho más y no queremos eso para nuestro país definitivamente y por eso que es importante que esta crisis se tenga que solucionar y si la crisis está en adelantar las elecciones y elegir una nueva clase política gobernante tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, esperemos que los políticos piensen, ¿no?, en el interés del Perú antes que en sus propios intereses. Sí, sin duda alguna un Congreso allí, como le decía, inactivo, importante. De hecho, lo veíamos durante las últimas semanas, no hay una acción precisa, más bien ha sido enfocado, por ejemplo, en los medios de comunicación, si ingresaban o no ingresaban justamente al Congreso. Veíamos también al almirante Montoya atacar a los medios de comunicación en torno a este tema, el no dar acceso a la información. Por otro lado, por allí, los discursos de Patricia Chirinos, las sorpresas de María del Carmen de Alba. ¿Qué más incluso puede ocurrir en torno al tema del Congreso? De hecho, quedándome con este tema, abogado, el día de ayer el congresista Diego Bazán y Roseli Amuruz, ambos de Avanza País, pues reiteraban a través de Twitter pues la necesidad de pues bajar la cantidad de votos para la vacancia. De hecho, se elabora
un proyecto de ley para reducir el número de votos de una vacancia presidencial, es decir, disminuir allí la cantidad de 87 a 78. ¿Ve esto usted como abogado, como analista político, una solución a corto plazo? Y acá quiero enlazar con otra pregunta, me responde ambas. ¿No pudiera convertirse esto en un boomerang político en el futuro, el día de mañana, para de hecho la oposición? Sí, hay que tener mucho cuidado con estos temas, ¿no? Porque eso se puede utilizar más adelante para vacar un presidente sin motivo alguno, sin motivo justo, ¿no? Eh, yo creo que la solución en esto es, obviamente esperemos que estas investigaciones cada vez sean más contundentes y el Congreso así ya no tenga eh, excusas, ¿no? Para hacer lo que realmente tiene que hacer, ¿no? Que es vacar al presidente y darle una solución concreta a esta situación y posteriormente, ya una vez con un gobierno transitorio, buscar hacer las reformas constitucionales para evitar, ¿no? Volver a encontrarnos en una situación como está, ¿no? Porque vemos que la automatización, ¿no? El tener 20 candidatos a la presidencia de la República producen, ¿no? Obviamente que las personas menos idóneas lleguen a cargos tan importantes, ¿no? Por eso es que es importante una reforma electoral, una reforma en la Constitución, una reforma en la ley de partidos políticos para que realmente las personas más preparadas, más idóneas lleguen al cargo y no estar viviendo este triste espectáculo que estamos viendo actualmente en nuestro país. Ya para finalizar, una última pregunta, a ver justamente su perspectiva. ¿Cuál cree que es la única salida a esta crisis política? Yo creo que la salida de la crisis está justamente en el adelanto de las elecciones generales. Yo creo que ya es inviable. No podemos estar todos los días con un nuevo escándalo, con una reunión, con nuevos personajes que se acercan al poder simplemente para ser favorecidos, con más audios, con más enfrentamientos, con más enfrentamiento también a la prensa, ¿no? Tanto por parte del Ejecutivo como también el Legislativo no se salva, tampoco es un ejemplo. Así que es muy importante ya acabar con esta situación y creo que renovando la clase política podemos encontrar una luz en la esperanza, pero no solamente renovar por renovar. No se trata de cambio con cambio, como lo ha hecho Chile, como lo viene haciendo Colombia, sino renovación de cuadros políticos, pero con una base sólida basada en un cambio, en una estructura constitucional, una reforma constitucional que nos dé las herramientas para mejorar nuestra clase política y no más bien retroceder en los cambios que hemos logrado en los últimos años. Es la frase justamente con la que cierra nuestro invitado abogado Rafael Gertín el día de hoy en nuestra edición Mediodía. Muchísimas gracias por atendernos, abogado, justamente y estar acá con nosotros en este espacio. Gracias, Oliver. Hasta una nueva oportunidad. Bien, muchísimas gracias. Ya escuchaban justamente a Rafael Gertín, abogado constitucionalista, allí analista político, dando un poco los pormenores, ese análisis de lo que ocurre hoy en el Perú.